Saludo con gran afecto a toda la comunidad sudcaliforniana, en especial a los niños, adolescentes y jóvenes que están próximos a iniciar su nuevo curso escolar, a los padres de familia, a los docentes, pero en general a todo nuestro pueblo, a nuestros sacerdotes, a nuestras religiosas, principalmente a los que están más involucrados en colegios o en procesos educativos. El motivo de dirigirme a ustedes es que, como todos sabemos, el próximo lunes 28 de agosto iniciará el nuevo curso escolar e iniciaremos con los nuevos libros de texto gratuitos que han suscitado un gran debate a nivel nacional. Un debate que a veces nos ha polarizado mucho. Son varios los estados, principalmente gobernados por los partidos opuestos a Morena, que se han negado a recibir dichos libros de texto, muchas veces con el apoyo de padres de familia, de la Suprema Corte de Justicia, etc. En otros estados han sido los mismos maestros, principalmente algunos grupos de la CENTE, que no han querido aceptar los nuevos libros de texto porque no fueron convocados para participar en su elaboración, ni han sido capacitados para poderlos usar. En nuestro estado también ha habido debate que se ha hecho público principalmente en redes sociales, pero también en algunos medios de comunicación, radiofónicos y escritos. Sin embargo, pues aquí nuestro gobierno, emanado de Morena, ha recibido ya esos libros de texto. Y es que nuestro gobierno estatal, emanado también de Morena, al igual que los demás estados emanados de este partido, pues han dejado de ser estados libres y soberanos para convertirse en territorios gobernados desde el centro, de donde se reciben las órdenes sin chistar y sin moverle ni una sola coma, al menos hasta el presente. Cuando se tenga que nominar al candidato a suceder a López Obrador, pues ya veremos si hay disciplina o no hay disciplina, o si cada gobernador apoyará a su propio candidato. En esta situación, en que empezarán en Baja California Sur con estos nuevos libros de texto que ya han sido recibidos y seguramente repartidos a todas las escuelas, yo quiero invitar a todo nuestro pueblo a no desanimarnos, a que esto no nos desaliente de ninguna manera. ¿Qué es lo que les aconsejo yo a todos? Les quiero aconsejar lo siguiente. En primer lugar, no podemos satanizar los nuevos libros de texto. No todo es error, no todo es mentira, no todo está mal. Tienen cosas buenas, cosas muy buenas algunas, que deben ser aprovechadas o que pueden ser al menos rescatadas. Aunque es cierto también que no podemos canonizarlos. Contienen errores garrafales en cuestiones de ciencia, en matemáticas, en historia, en cosmología, etcétera, ¿verdad? De errores garrafales y errores también de tipo ideológico. Entonces, ni canonizarlos, ni satanizarlos, ni mucho menos quemar los libros de texto. Ya no estamos en la época de la Inquisición y de Torquemada. Ya son otras épocas. Aprovechar lo aprovechable y, sobre todo, el gran consejo que les doy es el siguiente: recordar que los libros de texto son herramientas, no son lo absoluto. La educación es un proceso que se da entre personas y no entre una persona y un objeto, un libro, sino entre personas. Y por lo tanto esas herramientas dependen mucho de la mano que lo use. Un martillo, un serrucho, una computadora, un teléfono celular, puede tener un buen uso o puede tener un mal uso. Todo depende de aquel que lo maneja. De eso dependerá la bondad o la maldad de un determinado instrumento, de una determinada herramienta. Si un martillo lo uso para matar a una persona, está mal hecho. Si un martillo, al estar martillando, me machuca un dedo, pues quiere decir que no lo sé usar. Entonces depende mucho de quienes usen esa herramienta. Y en ese sentido, quiero decirles que confío plenamente en los maestros y maestras de Baja California Sur. Conozco a muchos de ellos.
Muchos son católicos, otros son cristianos, otros no tienen alguna religión. Sin embargo, son personas decentes que tienen verdadera vocación y que se preocupan por el interés superior de las nuevas generaciones, de los niños y de los adolescentes. Tengo plena confianza en que sabrán usar su criterio para distinguir en los libros de texto qué cosa es error, qué cosa es verdad, qué enseñar, qué no enseñar. Qué conocimientos están proporcionados a la edad y madurez de los alumnos, o qué conocimientos, o qué métodos, o qué dinámicas no están proporcionados ni son adecuados para esa determinada edad. Confío plenamente en nuestro magisterio. En segundo lugar, confío también en que los padres de familia sabrán asumir más en serio su responsabilidad en la educación de sus hijos e hijas. Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de sus hijos, los primeros responsables. Y esa responsabilidad no puede abdicarse, ni renunciarse, ni delegarse totalmente en manos de otros. Es necesario que los padres de familia estén muy al pendiente, tanto de la herramienta de los libros de texto, como del uso que el respectivo maestro haga de esos libros a la hora de impartir su clase. Que estén muy al pendiente, más al pendiente que siempre. Otro consejo que quiero darles es, pues decirles, bueno, no podemos negar que existen errores garrafales, ¿verdad? Sobre todo que no siempre los datos son objetivos, pero sobre todo el principal error es que no se ha seguido el proceso legal para la elaboración de dichos libros de texto. Y esto no lo digo por legalismo, no se trata de salirles con el cuento de que la ley es la ley, que ya sabemos que a algunas personas ese criterio les molesta. Pero las leyes tienen su sentido, su razón de ser, y tratan de garantizar algunos valores. Y en ese sentido, ¿qué importancia tiene el proceso legal? Trata de defender la verdadera gratuidad de los libros de texto. Los libros de texto son gratuitos, pero son gratuitos no porque el gobierno los pague con recursos generados por él mismo a través de Pemex, a través de la CFE, a través de otros monopolios del Estado, a través del AIFA, a través de los nuevos aeropuertos, a través de... No. Se pagan gracias a que a la educación se canalizan los impuestos que la sociedad paga. Los impuestos son la forma como la sociedad ejerce la solidaridad para ayudarnos unos a otros. Todos los habitantes de Baja California Sur hemos aportado, tengamos o no tengamos hijos propios, en la educación de las nuevas generaciones porque nos interesa el bien supremo de ellos. Estamos involucrados. Y en ese sentido diríamos son gratuitos porque la sociedad los paga. Los paga, no hay nada gratuito. La sociedad los paga vía impuestos. Y la Constitución quiere garantizar que el que paga, manda. Si la sociedad lo paga vía impuestos, la sociedad debe ser consultada. Y esto la Constitución lo garantiza al menos en parte y en las partes principales. La Constitución quiere garantizar que antes de elaborar, imprimir y distribuir los libros de texto, sean consultados aquellos ciudadanos que tienen hijos o hijas en edad escolar, porque ellos son los primeros responsables. Existe la obligación constitucional de consultar a los padres de familia. No es un derecho o un privilegio, no. Es un derecho que ellos tienen. No lo concede el Estado, no es una concesión del Estado.
En segundo lugar, aquellos que están implicados en el proceso educativo. Los maestros y maestras que cuentan con experiencia, con conocimiento, con pericia, deben ser consultados y esa consulta no se ha realizado. Deben ser consultados los expertos en pedagogía para saber qué conocimientos son adecuados a qué edad y cuáles no, cuáles trascienden. En didáctica, en la forma de enseñanza-aprendizaje y en las diversas áreas del conocimiento, matemáticas, geografía, historia, etc., de tal manera que sus contenidos sean científicos y no basados en prejuicios de ningún tipo. En eso consiste la gratuidad. Pagados por la sociedad debe de ser consultada en esas tres grandes áreas: padres de familia, docentes, expertos. En segundo lugar, la Constitución también garantiza la laicidad de los libros de texto. Laicidad que consiste no solo en que no deben adoctrinar en una determinada religión o confesión religiosa, sino tampoco en ninguna ideología. Y desgraciadamente estos libros de texto sí tratan de adoctrinar en dos ideologías en las que no todos estamos de acuerdo o en las que la mayor parte de nuestro pueblo no está de acuerdo. En ideología de género y en ideología política. Y en la ideología marxista que quiere explicar la historia como lucha de clases. Ya cuando entra la ideología, entran los prejuicios. Y la educación ha dejado de ser verdaderamente laica. Cuando se quiere canonizar la obra del actual gobierno y de sus agentes y ponerlos como si fueran los héroes patrios, y esta fuera una verdadera cuarta transformación, allí existe un verdadero error que debemos evitar. La historia juzgará a los presentes actores sociales y políticos. Igualmente, la Constitución garantiza que estén basados en datos objetivos científicos, sobre todo en lo que se refiere a matemáticas, a habilidades de lectura-escritura, a geografía, a educación física, a formación en las artes, en historia y en civismo. Después se han introducido otras áreas, en idiomas, en uso de medios tecnológicos, ¿verdad?, etcétera. Pero en estas tres áreas sí nuestra Constitución lo exige. Entonces yo animo a toda la sociedad a tomar en serio el trabajo educativo y, como lo señala bien el Papa Francisco, es necesario un pacto educativo en el que toda la aldea, toda la sociedad, toda la comunidad nos sintamos llamados a involucrarnos y a tomar en serio el bien superior de nuestros niños y adolescentes, porque estamos hablando de nuestro presente y de nuestro futuro. Dios los bendiga y mucho ánimo. El 28 de agosto, que inician las clases, celebramos a San Agustín, uno de los grandes pensadores de la humanidad que ha dado la Iglesia al mundo. Dios los bendiga y gracias.